Es un honor tenerte aquí, Alfonso, y vamos a entonces compartir contigo estas reflexiones y vamos a escucharte con mucha atención. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Parece que tenemos 45 minutos de micrófono, así que eso es buena noticia para todos. Después ya nos vamos todos corriendo. En primer lugar, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Me siento honrado de estar acá, de poder compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo de compartir el panel con gente tan importante como la que está aquí a mi izquierda, el presidente Lagos, Enrique, que es un gran amigo. Creo que la última vez que nos vimos, Enrique, fue en Davos, hace muchos años. Enrique se preocupaba porque yo salía a esquiar. Decía, no puede ser, vamos a perder al presidente del Banco Central. Y Antoni, bueno, muchas gracias por la invitación. Estuve mirando un poco el cronograma y realmente me parece que está todo dicho. Yo mucho no tengo para aportar más que dar la interpretación de lo que venimos haciendo en los últimos 3 meses y medio desde el gobierno, ¿no? Y en lo que se refiere al programa del evento de hoy, me parece que la manera de resumirlo es la vocación de reintegrarnos al mundo, ¿no? Creo que esto ha quedado muy claro prácticamente en cada una de las decisiones que fuimos tomando. Si se quiere, la manera más gráfica y más simbólica de esta vocación nuestra se vio gráficamente con mucha claridad durante la visita del presidente Obama. Estados Unidos siempre tuvo la vocación de acompañar a Argentina. El problema era que Argentina no se dejaba acompañar, no se dejaba ayudar. Y creo que el quiebre de estos meses se refleja no solamente con esa visita, por supuesto, pero esa visita es como un broche de oro a lo que nosotros creemos era la primera etapa, ¿no? De convencer al mundo de que esta vez era en serio. Y esto requería no solamente de la decisión política del presidente, que todos conocen, sino también de algún trabajo de los distintos ministros y secretarios, por supuesto, en primer lugar, la canciller, y todos los ministros que tenemos alguna exposición internacional y que hemos tenido bastante intensidad de participación en distintos foros, ¿no? Ustedes saben que Argentina es miembro del G20, una institución a la que yo le agradecí la paciencia de 10 años de aguantarnos hasta que hubiera cierta normalidad en la reunión en Shanghái. Tuvimos la visita a Davos con el presidente y lo que vemos es que a esa vocación de volver a integrarse de manera inteligente al mundo hay una muy buena predisposición en el mundo para que Argentina vuelva a ser un jugador importante en el concierto internacional y por supuesto en el concierto regional, ¿no? Estamos convencidos de que Argentina tiene un rol muy importante para jugar dentro del Mercosur, lo hablábamos antes de entrar con el presidente, muy importante para jugar dentro de América del Sur, que es una dimensión que excede a Mercosur y que tiene su propia problemática a medida que nos acercamos al Caribe, como ustedes saben bien. Pero creo que incluso hay un rol importante para jugar en el continente y por supuesto en el mundo, ¿no? Y ese rol es el rol que este gobierno del presidente Macri quiere jugar y que está dispuesto a jugar y que tiene las herramientas y los pergaminos suficientes como para empezar a jugarlo. La única dificultad que nos encontramos en estos últimos meses es el prejuicio de incumplimientos anteriores, ¿no? La sensación de que, bueno, de vuelta vienen con el cuento del tío, me van a prometer algo que no van a cumplir, ¿no? Y eso creo que se vio con más claridad en la discusión en Nueva York con los acreedores, con los holdouts, porque bueno, fueron muchos años de disputas y de desconfianza, ¿no? Y como lo ha dicho más de una vez el presidente Macri, lo que nosotros queremos es volver a ser confiables, ¿no? No porque nos entusiasme que el mundo crea en nosotros, sino fundamentalmente porque creemos que nosotros tenemos que creer en nosotros. Empezando por nuestro empresariado y siguiendo por todas las instituciones y por todas las organizaciones sociales
y por los sindicatos y por los consumidores y por esa gente que nos votó y por la gente que no nos votó, pero está expectante y quiere acompañar con esperanza este cambio que vemos en Argentina, que parte de una herencia muy compleja, como saben ustedes. Entonces hay restricciones en las que este gobierno se mueve, porque es un gobierno sensible a la realidad, no es un gobierno que toma como dado un esquema que no existe. Nosotros tenemos una restricción muy específica, que es que no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras. No es una situación única, lo discutíamos con el presidente Obama, que a él, por supuesto, le pasa lo mismo. Pero bueno, son realidades institucionales diferentes y eso implica un desafío no menor desde el punto de vista político, el desafío social de gobernar un país con alrededor de 30% de la población con dificultades para tener el consumo básico indispensable, 30% de la población debajo de la línea de la pobreza, a pesar de todos los recursos que tuvo Argentina en los últimos años, ¿no? Entonces, vamos buscando ese equilibrio, teniendo muy en cuenta lo que sucede internamente, pero convencidos de que no hay opción creíble de desarrollo a espaldas del mundo, ¿no? Este cuento de los últimos años de que en realidad podemos elegir, y no voy a nombrar los países para no generar controversias, pero todos saben cuáles son, este u otro país, y con ellos aferrarnos y encontrar un cable financiero que nos resuelva la situación de corto plazo. Bueno, acá la vocación de este equipo de gobierno, del presidente, de la canciller, es poner el foco en el largo plazo. Normalizar las relaciones con el resto del mundo, normalizar las relaciones internas. Ustedes saben que uno de los ejes de la campaña de Cambiemos fue unificar aquello que está dividido, y en eso trabajamos. Y desde ese lugar nosotros creemos que van a empezar a surgir potencialidades que Argentina tiene, pero que en los últimos años han sido desaprovechadas o no han sido puestas en práctica, o todo lo que ustedes saben que pasó en los últimos años. No hay desarrollo sin una agenda internacional. En la agenda internacional no es simplemente acordar por acordar, sino que defender nuestros derechos, defender nuestras cuestiones, como lo estamos haciendo, por ejemplo, con algunos acuerdos preexistentes con algunas otras naciones. El caso muy puntual es el de China, que creo que es relevante para la discusión también que han tenido ustedes. China empieza a ser un jugador estratégico en la región, con inversiones importantes en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en menor medida en Chile. Y eso contrasta con una pérdida relativa de China como actor comercial, ¿no? Argentina, por ejemplo, en estos momentos tiene un déficit muy importante comercial con China, del orden de los 700, 800 millones de dólares por mes, ¿no? Entonces, toda esta alianza estratégica del gobierno anterior, al final no se vio manifestada en resultados tan concretos, por lo menos en lo comercial. Y lo que hacemos nosotros en la discusión comercial es buscamos un acuerdo que sea favorable para los dos, y cuando entendemos que la cosa está desequilibrada, entonces vemos que es el momento para discutir. Es la discusión que estamos teniendo también con Brasil, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos eliminado, en buena medida forzados por la decisión de la Organización Mundial de Comercio, pero es algo que hubiéramos hecho de todos modos, las declaraciones juradas de importaciones, ¿no? Pero lo que subsiste en algunos países de la región es, yo no diría la retaliación, pero por lo menos la respuesta a ese sistema de locos que tenía Argentina y que tuvo Argentina durante tanto tiempo, ¿no? De comercio administrado y con autorizaciones no automáticas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Con Brasil, por ejemplo, la discusión es esa. Brasil fue tomando nota de el cierre de Argentina a través de decisiones administrativas y fue naturalmente respondiendo a eso. Bueno, nuestra discusión ahora es, nosotros ya hicimos nuestra parte, esperamos que como fruto del diálogo el resto de los países hagan también su parte, ¿no? Y en eso lo discutíamos recién antes de entrar con el presidente Lagos.
hay oportunidades que surgen, ¿no? Una oportunidad es el momento particular que atraviesa Brasil. No voy a hacer ninguna reflexión política, por supuesto, pero alcanza nomás con un análisis económico de dónde está Brasil. Y creo que eso nos debe poner a nosotros, al resto de los países de Mercosur, en el lugar de estamos para ayudar en esta transición, pensemos en el largo plazo, encontremos esta coyuntura tan particular como un punto de partida para relanzar la discusión y para relanzar la relación, ¿no? Y lo mismo se aplica, y esto es lo que discutíamos con el presidente antes de entrar, al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Un acuerdo que pudimos reflotar, entre otras cosas, por el cambio de la política del presidente Macri, que también ha aceptado Brasil, con lo cual ya estamos muy cerca de llegar al famoso nivel del 87% de los... Nunca llegamos, pero estamos cerquita. El riesgo es que nos corran el arco y nos digan 89, que es lo que anda dando vueltas por allí. Estamos bastante entusiasmados con la decisión del presidente Hollande cuando vino acá, que dijo que Francia es uno de los países que hasta ahora no estaba tan entusiasmado, que está dispuesto a empujarlo. Creemos que la resistencia de Irlanda tiene más que ver con un calendario electoral que con otra cosa, ¿no? Y bueno, entendemos que Argentina tiene un rol para cumplir en ese sentido, ¿no? De liderar en algunos espacios que quedan vacíos la posibilidad de una integración regional en serio. Si nosotros relanzamos el Mercosur y si al Mercosur le damos lo que se merece hace tanto tiempo, este acuerdo con la Unión Europea que nunca llega a su fin, entonces va a ser prácticamente natural que en ese puente empecemos a pensar qué hacemos con la Alianza del Pacífico, ¿no? Y entonces sí, imaginarnos un bloque más homogéneo en América del Sur y no la cosa tan repartida en función de lo que hasta ahora creo que fueron divisiones ideológicas que poco tenían que ver con la vocación cultural de cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido también somos muy optimistas de que Argentina, en su reintegración mundial, como me decía un dirigente importante español hace unos meses, me decía, el mundo no se puede dar el lujo de la irrelevancia de Argentina, ¿no? Ya para nosotros era bastante que nos tengan en consideración, pero que nos digan queremos que sean relevantes, no es menor, ¿no? Y que creo que es un poco el sentir de toda la región y de buena parte del mundo. Y eso está muy alto en nuestra agenda, en la agenda de gobierno, incluso en la agenda de este ministerio, a pesar de que hay temas internos más acuciantes como la inflación y demás, pero nosotros creemos que el foco en el largo plazo requiere de una estrategia de integración regional y mundial. La única manera de crecer de forma sostenida, desarrollarse que tiene Argentina es integrarse al mundo inteligentemente y tener un mercado al cual se le pueden colocar nuestros productos, agregarle valor a nuestros productos, y solamente lo podemos hacer a través de mercados más grandes. Y bueno, y eso es parte de la agenda, que quizás no se ve o quizás no se dice tan explícitamente, se ve en los gestos, pero el mensaje que yo quería traerles hoy a este foro es que efectivamente es uno de los ejes centrales de la presidencia de Macri. Volver a amigarnos con aquellos de los que siempre fuimos amigos, con algunas excepciones en los últimos años, reafirmar toda la potencialidad y todas las ventajas comparativas que tenemos como argentinos para lanzarnos al mundo. Y recordar que no lo podemos hacer solos, ¿no? No lo podemos hacer sin Uruguay, no lo podemos hacer sin Paraguay, no lo podemos hacer sin Brasil, no lo podríamos hacer sin Chile. Comentábamos con el presidente Lagos una visita que hice a Chile hace 2 o 3 semanas, que fue también para mí muy impactante, no solamente desde lo institucional, sino también de lo personal. Realmente hay casi desesperación porque Argentina vuelva a la normalidad, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de ser los protagonistas de llevar a la Argentina a esa normalidad. Así que bueno, antes que se acabe el micrófono, creo que es una buena frase de cierre esa. No sé si va a haber preguntas, pero le paso la posta al que le toque. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
por la presentación, al señor ministro. Muy contentos de haberlo escuchado. Voy a ser súper breve porque los queremos escuchar a don Ricardo Lagos, otro prohombre de la integración de América Latina. Nos ha inspirado muchísimo, como decía al comienzo, la realización de este coloquio. Su artículo de enero fue para nosotros un puntapié inicial para comenzar a trabajar en el BID, también junto a Enrique Iglesias en la organización de este seminario. Hemos escuchado a partir de sus ideas inspiradoras también muchos aportes en el día de hoy que usted ha compartido. Y simplemente me permito citar una frase suya que dice lo siguiente: somos una cacofonía de 32 países, donde cada uno tiene sus propias motivaciones e intereses, pero que como bloque debemos ser capaces de armonizarlos e integrarlos, encontrar el hilo común que nos permita gestionar nuestros asuntos internacionales con una agenda estratégica común y con una sola voz. Así que es un honor recibirlo, presidente Lagos. Lo escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por esta invitación y por haber podido escuchar todas las ponencias que aquí se han hecho. La verdad es que aprendí mucho y me pusieron también al día en muchos temas. Dicho esto, quisiera decir que la forma en que el señor ministro de Hacienda ha iniciado su planteamiento es un desafío, la vocación de integrarse al mundo. Es un gran desafío para Argentina, porque claro, se integran a un mundo que está un poco desordenado. Y entonces, claro, es más difícil cómo se integra a un mundo que, como dijo en la mañana al comenzar la reunión el maestro Iglesias, estamos viviendo un cambio epocal, que es distinto a un cambio de época. Y un cambio epocal implica una transformación muy grande. Entonces hay dos elementos: un mundo desordenado y una transformación muy grande dentro de ese mundo. ¿Por qué digo esto? Porque claro, hay un libro reciente de Kissinger que él extraña aquellos tiempos felices de la paz de Westfalia. Y claro, la paz de Westfalia era la paz de 300 años desde los imperios y los países europeos. Pero alguien podría decir que la paz de Westfalia, la última parte de la culminación de Westfalia, es el equilibrio durante la Guerra Fría, ¿verdad? Y esa era la paz, alguien podría decir, de los misiles que se encontraban, pero había paz en el mundo, orden, entre comillas. Y claro, cae el muro de Berlín, se produce lo que todos conocemos, se piensa que ha llegado el momento de la Pax Americana, y yo creo que hasta las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, la guerra de Irak y de Afganistán, definida por Estados Unidos como guerra contra el terrorismo, y en donde ahí también se vio las limitaciones de una Pax Americana. Nunca olvidaré una frase que en medio de las negociaciones de la guerra de Irak y qué sé yo, me dijo el presidente Chirac: Estados Unidos va a ganar la guerra, no hay duda alguna, pero va a perder la paz. Y cuando quieran ganar la paz, se va a necesitar mucho más que la voluntad de Estados Unidos. Y creo que eso es parte del tema central del problema nuestro de América Latina hoy. ¿Por qué? Porque yo digo que lo que entramos a vivir es un mundo en donde o son países continentes, Estados Unidos lo es, que duda cabe, China lo es, que duda cabe, la India lo es, que duda cabe. Algunos países piensan que pueden aspirar a eso, a lo mejor, ojalá. Pero lo real es que si el mundo va a ser ordenado por estos países continentes, bueno, ¿y el resto qué? O hay esfuerzos como el de la Unión Europea, con todos los problemas que tiene. La famosa frase de Kissinger también, que preguntó una vez, ustedes hablan de Europa, ¿no? Europa, Europa. Yo veo en la guía telefónica y no encuentro el teléfono de Europa. Dígame dónde encuentro un teléfono de Europa, ¿no? Llamo a Europa y nadie me responde, dice. No, creo que es algo más que eso, ¿verdad? Pero sí creo que si eso es así, va a ser un mundo complejo el tránsito de unos a otros. Es complejo el tránsito
de un país continente de la filosofía occidental en que estamos acostumbrados a pensar en siglos, y ellos, los chinos, están acostumbrados a pensar en milenios. Que unos son herederos de Confucio y otros de Sócrates. Claro, muy bien. Pero tal vez la parte más compleja, esto se lo escuché al presidente Xi en noviembre, que dijo, tenemos que derrotar dos trampas a las cuales está enfrentada China. Primero dijo la trampa de Tucídides. Afortunadamente el día anterior había leído algo sobre aquello, ¿verdad? En el sentido de que Tucídides nos dice que es inevitable en las ciudades-estado, en Grecia, cuando una ciudad-estado va para abajo y la otra va para arriba, el conflicto es inevitable. Entonces hay que evitar el conflicto. Lo segundo me llamó más la atención, dijo, y tenemos además, dado el nivel de crecimiento que vamos a tener y los $13.000 por habitante el año 2020, enfrentar la trampa de los países de ingreso medio, que muchos llaman la trampa de los países latinoamericanos. Me sorprendió dicho esto por el presidente Xi. Pero dicho esto, ¿por qué digo yo que es tan importante si esto es así? Porque hay un conjunto muy grande de temas de la agenda internacional, por cierto, lo que hemos hablado aquí, que es el comercio, o la arquitectura financiera, y hablemos de los otros temas, que son temas internacionales, léase cambio climático, migraciones, droga, seguridad internacional, y son todos estos temas respecto de los cuales ninguno de los países continentes por sí solo lo va a resolver, pero la ausencia de alguno de esos países de un acuerdo también hace el acuerdo imposible. Y ese es el drama. Y por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, América Latina, el tema de la integración, el que no hayan tantas voces cacofónicas como tú recordabas, es entonces un tema central. Y además, digámoslo con franqueza, ninguno de nuestros países tiene capacidad de hacer política exterior si no es desde la región. Usted hace política exterior desde la región donde está. Aprenda de España. España es otra España desde que entró a Europa. Mientras no entró la Unión Europea, España era un país importante, pero más no. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo presente. Y si queremos incidir, lo poco que nuestro país, un país chico como Chile, quiere incidir, lo hará en tanto pueda hacerlo dentro de América Latina. Esa es la realidad. Y es aquí entonces yo creo que tenemos una larga historia desde los tiempos de Aladi. Aquí a mi izquierda Enrique Iglesias, que estuvo desde la primera reunión de Aladi, según me ha dicho, desde el año 58. De la ALCA. Las dos. ¿Ah? Desde el 58. Era el momento en que estaba haciendo la primera comunión, Enrique, pero ya estaba ahí. Gracias. Dicho esto, creo yo que es cierto que no hay una sola América Latina, es cierto que hay una realidad que es México y países centroamericanos, con una fuerte preponderancia en lo que les ocurre por la cercanía a Estados Unidos y las remesas que estos países reciben. Es cierto, ¿verdad?, que en América del Sur estamos en un problema que a mí no me gusta en absoluto, que me digan que acá es la Alianza del Pacífico, que aquí está Mercosur, y que unos miran al Pacífico y otros miran al Atlántico. Lo que nos faltaba, digo yo. Hemos hecho tantos inventos en materia de integración, pero lo único que no sabemos, el Pacto Andino, esto, todas estas cosas, lo único que no se había ocurrido nunca todavía era dividirnos. Aquí los del Pacífico y aquí los del Atlántico. La otra vez, hace un par de años atrás, estaba en Washington y dije, pero ¿ha visto usted ahora? Ha resucitado el Tratado de Tordesillas. 500 años después descubrimos Tordesillas. Y lo digo con toda seriedad porque creo que lo peor que podría ocurrir sería decir, porque sería que no entender nada de la geografía de hoy. Europa, ¿qué es Europa? La Alianza Atlántica. Oigan, la Alianza Atlántica, que yo sepa, está Italia, y está bien lejos del Atlántico. Y en la OTAN está Turquía, y Polonia, ¿dónde está? Es decir, cuando Europa es Europa, es toda Europa. Entonces uno dice, ¿qué nos pasa acá? Qué raro, ¿eh? Y en cambio nosotros, no, unos para el Atlántico y otros para el Pacífico. Eso me parece absolutamente inadecuado.
¿Y por qué entonces me parece aquí que es cierto? Ha habido avances, afortunadamente, en el año 14, el año 15, nuestras cancillerías han tenido un programa concreto entre Alianza del Pacífico, cuáles deben ser los avances que tenemos que hacer, cómo tenemos determinados puentes, cómo tenemos emprendimientos comunes, etc. Y aquí es donde me parece tan importante entonces que no es posible aceptar aquello. ¿Por qué? Porque la globalización es un fenómeno que está aquí para quedarse. Una vez le leí algo a Mandela que decía, es como el invierno. Sabemos que va a llegar y sabemos que cuando llegue el invierno hay que prepararse para el invierno. Juntamos leña, buscamos abrigos, etcétera, nos preparamos para el invierno. Si la globalización está aquí para quedarse, preparémonos para la globalización. En vez de, podemos decir 20 cosas en contra de ella. Que la globalización significa que unos globalizan, nosotros somos globalizados, que unos ponen las reglas, los otros no, lo que fuere. Pero si eso es así, y en ese mundo vamos a vivir, ¿cómo entonces somos capaces de ser escuchados en ese mundo? Y es aquí entonces donde me parece que ha habido avances auspiciosos, pero también me parece muy importante entender lo que son las relaciones entre países. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente hay ciertas razones objetivas. Existe, y aquí se habló largamente sobre el acuerdo transpacífico, el Trans-Pacific Partnership, el TPP. Y ahí yo creo que hay un tema que es muy crucial, porque ahí están los nuevos temas. Lo que menos importa en el TPP, como muy bien decía Rubens, es los aranceles. Sí, claro, sí vamos a bajar aranceles, pero patentes, patentes, muy importante, eso sí, patentes. ¿Por qué patentes? Bueno, porque hay países grandes que son los que más producen invención de patentes y ellos entienden que su futuro está en el royalty que se pague por las patentes. ¿Todos exportamos fruta? Sí, exportamos fruta. ¿Durante cuánto tiempo vamos a exportar fruta? ¿Y durante cuánto tiempo lo que vamos a estar exportando es un durazno que está protegido por una patente y que esa patente significa que el cuesco es más chico, que el durazno es más carnoso, que es más esto, lo demás allá? Chile ha tenido cierto éxito en la exportación de frutas, y de esto ya 10 años atrás, se me acercó un agricultor y me dice, presidente, ¿y cuándo nosotros vamos a empezar a crear patentes para exportar nuestra fruta? Porque salió un nuevo tipo de durazno, me interesó exportar, escribí y me dijeron, vaya a tal estudio de abogados. Llegué al estudio de abogados, me preguntaron, ¿cuál es la extensión de su terreno? Tantos cientos de hectáreas. Muy bien. Vi una tabla. Le podemos vender duraznos para que usted plante 50 hectáreas. Y si quiero más, no le vendemos 50 hectáreas. ¿Y cuáles son las condiciones? Entonces le pasaron un contrato de adhesión. ¿Lo firma o no lo firma? No lo firmó. En el contrato de adhesión, según él, las condiciones eran muy gravosas para... Entonces su argumento era, ¿y nosotros cuándo vamos a ser capaces de producir nuestras propias patentes respecto de productos agrícolas? O sea, nos abre todo un campo, ¿verdad? Y entonces, lo que estamos acostumbrados hoy, vamos a tener mañana un tema que es absolutamente distinto. Y por lo tanto, en cosas como el TPP, es muy complejo. Ahora, fíjese usted el TPP, en que en la mañana se habló, en la tarde que diga, se habló por varios expositores y con razón, que participan 3 países. Es el caso de México, el caso de Perú y el caso de Chile. Y listo para entrar Costa Rica, listo para entrar Colombia y otros países centroamericanos. Y aquí es donde me parece algo muy importante. Porque efectivamente lo más fundamental de este acuerdo es un acuerdo Estados Unidos-Japón. Ojo, China es observadora en el TPP. No me cabe la menor duda que cuando llegue un momento, los chinos hasta ahora han sido inteligentes para responder al TPP diciendo, pero si estamos en APEC,
este acuerdo de las economías del Asia-Pacífico. Y el acuerdo de la economía del Asia-Pacífico es que hacia el año 2020 no tenemos aranceles. Pero claro, el tema del TPP, como hemos hablado recién, son los nuevos temas. ¿Cuáles van a ser las normas en materia de cambio climático? ¿Cuáles van a ser las normas? Es decir, hay un conjunto de áreas en TPP que son los nuevos temas. Y aquí entonces el tema que significa acuerdos de tipo regional versus los acuerdos multilaterales. Estoy 100% de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, que desgraciadamente la llamada ronda de Doha del 2001, bueno, está ahí trancada. Se pensó que en Bali se había resuelto parte de destrabar aquello, pero llegamos, ¿verdad?, a Nairobi y se trancó todo de nuevo. Y claro, cuando somos países chicos, lo multilateral es muy importante. Mire usted, está Chile negociando el acuerdo con Estados Unidos. Igual, ¿eh? ¿Qué cree usted? Y bueno, la negociación. Entonces nos dijeron que teníamos que modificar distintas cosas del Banco Central. Y nosotros no quedar atrás dijimos, y ustedes tienen que modificar ciertas cosas en materia de antidumping. ¿Cómo antidumping? Sí, pues señor, antidumping. Cada vez que nosotros llegamos a exportar a Estados Unidos más o menos el 30% del mercado de los salmones, a Chile se le aplica antidumping. Y nos parece que esa legislación es muy injusta, señor. Bueno, discutieron 2 días, y a los 2 días me dijeron, mire, nos han dado un argumento que no tiene respuesta para nosotros. Discutimos esto mismo, señor, cuando discutimos el NAFTA. Y los que nos pedían que cambiáramos el antidumping era México y Canadá juntos. Y no lo hicimos. ¿Usted cree que lo vamos a hacer por Chile? Me pareció un argumento sólido. Entonces, lo único que planteé fue, bueno, entonces, hay que salvar la cara, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no decimos que no vamos a tratar el tema antidumping en esta negociación? Porque el tema antidumping es propio de un acuerdo multilateral. Y esto fue aceptado. Y seguimos negociando entonces. Se había salvado la cara. Como los mismos que negociaban con Estados Unidos, somos muy poquitos, estaban 15 días después en Doha mismo. Y llegamos a Doha, llegó la delegación de Chile y dijo a Pascal Lamy, que era el negociador de comercio europeo, Pascal, gran noticia, Estados Unidos acepta discutir antidumping. ¿Cómo es eso? Sí, nos aceptó a nosotros. Antidumping, acuerdo multilateral. Y Europa dijo, entonces vamos a decirle esto a Japón. Y ahí se armó entonces un bloque, Japón, Europa, Chile. Y bueno, recibí un llamado telefónico de mi embajador en Washington que había pasado, que lo habían llamado al Departamento de Estado, muy preocupados porque Chile había hecho un frente común ahí para antidumping. Lo digo porque así son las negociaciones. O sea, usted puede tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero hay temas que no es capaz de cambiarlo y que dice, yo voy a la multilateral. Entonces, esto lo digo como una anécdota real. Les voy a decir la otra de negociar con Europa. Recuerda que primero la negociación con Europa era par y paso con Chile. Se acordó en Florencia el año 96, en una cumbre europea con América Latina, que se iba a hacer negociaciones con Mercosur y Chile, par y paso. Y claro, cuando es un país solo es más fácil, avanzamos rápido. Y la misma el que me dijo, mira, la verdad es que tienes que conseguir que el vínculo de que ambas negociaciones tienen que ir conjuntas se separe. Porque si no, tú estás listo para firmar y esto no tiene para cuándo. Entonces, no quiero cansarlos con este cuento, pero es parte de lo que ocurre. Partí a Europa, hablé con los franceses. Los franceses les costó mucho porque el Pascal me dijo, mira, Francia ahí no te va a aguantar, pero en fin, convencí a los franceses que me aguantaran del delinking y todo listo. Y después Pascal también me llama por teléfono y me dice, presidente, le tengo una mala noticia. Alemania no hay caso, no acepta el delinking. ¿Pero y por qué? Bueno, porque los amigos alemanes esperan que llegue Mercosur
exigiendo fin de los subsidios agrícolas, y lo que ellos, alemanes, no han podido obtener durante no sé cuántas decenas de años, gracias al empuje de los países de Mercosur, van a disminuir los subsidios que ellos le tienen que pagar a los franceses todos los años. Y ahí usted se da cuenta que es un peón de un tablero de ajedrez, ¿verdad? Bueno, hubo de partir a Alemania, convencer a Schröder y ya, se logró. Entonces, hacer el acuerdo, sin embargo, también digámoslo con franqueza, es la primera parte de la ecuación. Porque un acuerdo de libre comercio le conlleva un sello de excelencia y de calidad en los productos. Y nosotros cuando usted negocia con Europa, todos sabemos, ¿verdad? Se negocian cuotas. Cuando negocia con Estados Unidos, es todo el mercado de Estados Unidos al cual usted entra. Pequeña, gran diferencia. Bueno, negocia con Europa y negociamos no sé cuántas toneladas de carne. Tuvimos que entregar el champán, claro. Denominación de origen, ¿verdad? Tuvimos que indemnizar a los champañeros chilenos porque no podemos usar más el nombre champaña, en fin, bueno, qué sé yo. Entonces el resultado es que fue complejo esta parte. Pero ¿por qué digo esto? Por lo siguiente. Porque en esta negociación, cuando decidimos empezar a exportar nuestras carnes, no había ningún frigorífico en Chile que pasaba el test de calidad de la Unión Europea. ¿Estamos? Nos tomó como un año aprender. Entonces, firmar es una cosa, preparar es otra. Y el tema competitividad, productividad, todas estas cosas son... Vean. Pero quiero ir más directo al grano, de lo que me interesa. Creo que es tan importante, dado donde estamos ahora, el acuerdo Mercosur-Europa, en el sentido que nos permite destrabar simultáneamente muchas cosas. La primera, yo diría, es que, como dijo Osvaldo Rosales muy bien en su presentación, hoy todos los países de América Latina y el Caribe tienen un acuerdo con Europa. Lo tiene México, lo tiene Centroamérica, lo tiene el 2010, todos los países del CARICOM el 2008, tiene Colombia, Ecuador. Respecto de Ecuador, algo no menor, Ecuador tuvo una opción. ¿Entro a Mercosur o entro a Europa? Y el presidente Correa, bueno, decidió que este tema era muy importante y le pidió un informe a CEPAL. CEPAL estudió y le dijo, le conviene más Europa. Y Correa está en el acuerdo con Europa. Venezuela no, ¿no? Ah. Entonces, ahí es donde voy. Lo único que no hay son dos países que hasta ayer eran hoy día Venezuela formalmente es parte de Mercosur, y lo mismo Bolivia, que es socio observador. Pero todo el resto está. Está Dominicana, Cuba. Yo creo que ahora, después de la visita del presidente Obama, Cuba, ustedes saben que está en negociaciones con la Unión Europea. Las negociaciones con Europa no es solo comercio, porque normalmente eso le lleva a acuerdos políticos, y ahí tienen interés en un quid pro quo, ¿verdad? Usted quiere comercio, pero yo me intereso en los acuerdos políticos y derechos humanos, etcétera. Algo discreto, elegante, diplomáticamente planteado. Pero va a ser así. Con lo cual yo creo que Cuba va a tener algo en comercio. Y entonces, lo único que no quedaría, si entran los 4 países fundadores de Mercosur, sería Venezuela y Bolivia, pero todo el resto adentro. Entonces, es ahí donde hay 2 elementos que son muy importantes. Como usted negocia con cuotas con Mercosur en todo, ¿es posible plantearle a Mercosur, una vez que se firmó el acuerdo Mercosur-Europa, que el resto de los países de América Latina nos gustaría que nuestras cuotas fueran intercambiables unas con otras? ¿Qué es acumulación? Nos quedamos sin llegar a nuestra cuota porque no fuimos capaces de carne. Pues hay tantos países en Mercosur especialmente que están en condiciones de cumplir la cuota de Chile en exceso. O sea, lo que quiero decir es, usted puede, una vez que hace eso,
decirle a los europeos, ¿por qué usted no nos deja que nosotros procedamos como un todo del punto de vista comercial y nos traspasamos para cumplir? No hay ninguna razón para que le digan que no. Pero lo que usted debiera llegar a vender a Europa es que a través de esto, usted, Europa, podría decir, he firmado el primer acuerdo comercial con una región del mundo. Europa dicen que va a comenzar a negociar con China, dice que el acuerdo de inversiones y comercio del Atlántico Norte. Pregunto, ¿por qué cuando se comercia el Atlántico Norte no se comercia el Atlántico Sur? ¿Por qué México puede estar en el TPP que mira al Pacífico y que yo sepa, México también da al Atlántico y no está? ¿Por qué quieren incorporar a Colombia, que tiene un pedacito chico del Pacífico nomás, y no Colombia, que tiene un pedacito grande del Atlántico con el Mar Caribe? Es decir, lo que yo quiero decir es, cuando usted discute el TPP, si es viable todavía, porque falta mucho para poder ponerlo en ejecución, la incorporación de los países del Atlántico, yo diría, bienvenido sea, y pesamos mucho más como Latinoamérica. Y si eso es así, y si va a haber un acuerdo del Atlántico que es inversiones y comercio, también nos gustaría decir algo nosotros, si nos consideran como América del Sur como un todo. O sea, algo se dijo en la mañana con mucha claridad. Si miramos a ambas cuencas, ¿por qué tenemos que aceptar que nos dividan y nos actuamos como unidos? Todos somos uno solo para los efectos de discutir lo que pasa en el Atlántico y todos somos uno solo para los efectos de discutir lo que pasa en el Pacífico y pensamos mucho más. Entonces, ¿en qué medida decirle a Europa esto que usted puede hacer con Mercosur ahora es la culminación de un proceso que ya inició y por lo tanto acá hay algo que tiene que ver con cómo podemos hacer tareas conjuntas con Europa vis a vis el resto del mundo? Y desde el punto de vista nuestro, lo que planteé en ese artículo, en modo que fue una conversación con Rosales y en que después estaba nuestro maestro Iglesias en esto, estuvimos acá para la transmisión del mando y después la semana siguiente Enrique, que tiene algunos vínculos con Uruguay, hizo que me invitaran a dar una charla a Uruguay. El presidente fue cariñoso y me invitó y le planteé algo de estas cosas. Y le dije, bueno, yo creo que acá hay una posibilidad real de un entendimiento Mercosur-Europa y que puede tener esta otra ventaja. Si todos nosotros hemos hecho un acuerdo con Europa y hemos entregado todas estas cosas a Europa, ¿sería posible que nos juntáramos los países latinoamericanos y dijéramos, yo, Chile, lo que negocié con Europa y lo que le ofreció a Europa, se lo ofrezco al resto de mis hermanos de América Latina? Y así cada uno de los países que firmó. ¿Qué cosa podría perjudicar al resto? Habría que evaluarlo. A primera vista no me parece que lo que le entregué a Europa no se lo puede entregar al resto de los países de América Latina. Y no veo por qué, si hiciera una cosa así, usted tendría entonces, claro, la otra es esperar al año 19 cuando la desgravación arancelaria llega a cero en Alavi. Pero la otra posibilidad es simplemente decir sí. Tendríamos un acuerdo de integración entre nosotros a través del acuerdo con Europa y que sería un piso del cual empezar a construir cómo vamos complementando y avanzando. Esto que nos ha costado tanto. Y creo entonces que acá hay un tema que es muy importante, porque si eso es así, podríamos entonces tener una forma distinta de mirar el futuro. En otras palabras, creo que estamos en un momento producto del cambio que ha ocurrido en Argentina. Producto, que es algo muy importante, de una mirada más actual y moderna por parte de muchos en Brasil. Hemos escuchado la presentación que ustedes dos, embajadores de Brasil, hicieron con mucha brillantez, y lo que antes parecía más difícil, ahora se ve más fácil.
Último cuento. Presidente Lula va a Chile, primera visita oficial, y descubro que en el programa él llegaba el día antes, porque al día siguiente comenzaba a las 9 de la mañana con las cosas habituales. Entonces llamé y le pregunté si iba a hacer algo en la noche, y me dijo, no, comer en el hotel. Bueno, vente a mi casa. Y fue a comer a la casa, y comimos los dos solos, y en medio de la conversación de repente me acuerdo de algunos problemas, y le digo, presidente, le quiero pedir un favor. La semana próxima los estudiantes se van a la huelga y usted me puede resolver el problema. Ah, perdón, me dije, no, porque ¿qué tengo que ver yo con los estudiantes en huelga? Mucho, pues le dije. Alguna firma en Sao Paulo se metió a un programa que se llama compraschile.cl y se ganó la licitación del Ministerio de Educación para hacer unas modestas cartas de identidad para que los estudiantes paguen pasaje rebajado en los buses, en el transporte público. Tú sabes, le dije, que compras de gobierno en Chile está abierto. Y no sé si lo que está en huelga es el correo o lo que está en huelga es la firma, pero me dicen que los famosos carnets están listos, pero no llegan. Y los muchachos, estábamos en mayo, por ahí se va a la huelga. No, me dijo, en fin, te lo voy a arreglar, dalo por hecho. Efectivamente, a los 3 días estaba resuelto el problema, llegaron, no hubo huelga. Pero cuando se iba yendo el presidente, no me aguanté y le dije, Lula, te voy a decir algo. Tú nunca vas a tener ese problema con Chile. Ay, ¿por qué? Me dijo. No voy a tener nunca ese problema con Chile. Ah, porque en tu país compras de gobierno solo para empresas brasileñas. O sea, se entiende el cuento, ¿verdad? O sea, si usted optó por la apertura, abre. Y yo entiendo, el error en materia de integración es no entender que cada país es distinto, tiene sus propios intereses. Si yo tengo 180 millones de personas, 200 millones de personas de mercado interno, voy a negociar de una manera muy distinta a si usted es un paisito de 16, 17 millones, y que está aferrado a la cordillera y casi se cae al mar a punta de terremoto. Entonces, cuando esa es la realidad, lo dijo también el ministro de Costa Rica, ¿no? Tú lo dijiste también, un país que se abre y que entiende que la apertura pasa por servicios, pasa por esto, por otro tipo de cosas, y en buena hora. Pero eso yo creo que ahora tenemos una oportunidad, porque dicho todo lo anterior, las posibilidades de tener una mirada conjunta y decir, mire, a esta América Latina dio una sorpresa importante. Tiene un acuerdo con Europa. Y eso es lo que a mi juicio cambió cuando vi la situación que había acá y que se miraba de una manera distinta la posibilidad de tener un entendimiento y en donde es muy importante, no me cabe duda, para los 4 países involucrados el acuerdo con Europa, pero también del punto de vista global, mirado del punto de vista de una región que puede decir tenemos un acuerdo de esta naturaleza. Y si eso es así, me parece que estaríamos en condiciones de decir, empujemos todos y hagamos también algo de lo que dijo Osvaldo Rosales. ¿Por qué cuando va una delegación de Mercosur a negociar a Europa, no van ahí, así no sea para gritar viva Mercosur y dar ánimo en la negociación, una delegación de Alianza del Pacífico diciéndoles, mire, estamos muy interesados porque esto significa esto otro? Y hacerles ver entonces que acá hay un deseo de nosotros, latinoamericanos, de apoyar este proceso, porque es la culminación de algo que hemos venido haciendo antes. Y eso yo creo que también, ojo, nos permitiría también tener una relación más aproximada con Estados Unidos. Última reflexión. En un momento dado avanzamos mucho con Mercosur, estábamos listos. Con Estados Unidos también. Cuando se me trancó Mercosur, yo me di cuenta que me era mucho más fácil, por razones de política interna, sacar primero el acuerdo con Europa, y una vez que tenía el acuerdo con Europa, mejoraba un poquito
el poder de negociación con Estados Unidos, tanto desde el punto de vista de política interna como desde el punto de vista de la relación misma con Estados Unidos. Y lo que estamos negociando son acuerdos comerciales con Estados Unidos. Y nada más. No son acuerdos políticos. Con Europa, en cambio, no. Con Europa hay acuerdos que pueden ser políticos, son más amplios. Con Europa, normalmente, el acuerdo involucra también temas educacionales, como el acceso al programa Erasmus, etc. Es un acuerdo mucho más completo. Y en ese sentido, yo creo entonces que en este seminario mi conclusión sería decir, con todo lo que se dijo en la tarde, ¿no? Y con lo que ha dicho con tanta claridad el ministro del presidente Macri, el ministro de Hacienda, en donde Alfonso ha dicho, bueno, queremos integrarnos al mundo. Y la integración al mundo a lo mejor comienza por Europa y a partir de allí fortalece a América Latina con esa integración, y Argentina va a hablar en el mundo, no me cabe duda, y ojalá sea posible lo que muchas veces prediqué, pero que no ha sido posible. No había grupo de los 20 mientras fui presidente. El grupo de los 20 surgió con fuerza. Antes era solo de ministro de Hacienda, producto del acuerdo del Plaza. Pero ya hace mucho tiempo eso. El grupo de los 20 surgió producto de la crisis del 2008. Ironías del destino, lo convocó el presidente Bush para resolver la crisis y entendió, ¿verdad?, que sin los 20 el grupo de los 7 no era suficiente. Y ahí entonces yo deduje, pero qué importante somos ahora, América Latina. ¿Cuánto tiempo que no valíamos el 15% del mundo? Porque si en el grupo de los 20 somos 3, está claro que somos 15%. ¿Sería posible que antes de ir al grupo de los 20, las famosas cumbres CELAC, por ejemplo, se hicieran unos 3 meses antes y decir, a lo mejor podemos concordar de manera que los 3, Argentina, Brasil, México, lleven un planteamiento común en algo de lo que se va a discutir ahí? Y en ese sentido, entonces, claro, entrarían al grupo de los 20 a ver si pueden hacer un aporte para ordenar el mundo. Y en ese sentido, entonces, tal vez América Latina tendría un estatus distinto en el escenario de este planeta. Y las reglas que se establezcan de la globalización, a lo mejor van a tener una pequeña pizca de sabor latinoamericano. Muchas gracias.